y nos estaba esperando una hermana en Barcelona que después se uniría junto con su hija a nuestro viaje a Israel. Permítame decirles que esa hermana ha entrado en contacto con nosotros porque otra hermana argentina que en su día había viajado con nosotros a Israel le había hablado de nosotros, de los cultos y de la iglesia, y entonces ella llevaba ya unos cuantos meses viendo los cultos. Ella es odontóloga, probablemente, no sé si me está escuchando ahora mismo, le mandamos un saludo a nuestra hermana Miguelina y a su hija Chantal. Ella vive en Gerona, ella es odontóloga, tiene su propia clínica y esa noche dormimos en Barcelona, aunque previamente fuimos a comer a la casa de unos hermanos que nos trataron de maravilla, unos hermanos que se llama Víctor y no recuerdo ahora mismo el nombre de su esposa, y allí estuvimos con ellos, hicimos noche en Barcelona, bueno, hacer noche por decir algo, porque prácticamente dormimos muy poquito porque al día siguiente teníamos que salir muy temprano para Israel. Y bueno, fuimos para Israel junto con esta hermana. Allí nos estaba esperando nuestro hermano Adolfo, junto con su esposa, unos hermanos que viven en Tel Aviv. Estuvimos con ellos, comimos y luego ya al día siguiente, o mejor dicho, ya en esa madrugada, ya comenzaba a venir el resto de los hermanos que iban a estar con nosotros. Puedo decir sinceramente que de todos los viajes que he hecho, que ya son unos cuantos, este grupo fue un grupo especial. Sinceramente, este grupo sobre todo de hermanos que vinieron de Bélgica, aunque tanto el pastor que vino junto con su esposa son peruanos y vino algún hermano también ecuatoriano, y dos chicos, dos jóvenes que venían desde Buenos Aires. Imagínense el viaje tan largo que tuvieron que hacer, pero se acoplaron al grupo. Fue un grupo realmente excelente. No hubo en ningún momento ninguna queja, mantuvieron el ritmo en todo tiempo. Ya venían preparados, ya les venían diciendo hace tiempo que se entrenaran físicamente para aguantar el ritmo. Les habían hablado acerca de que esto iba a ser una especie de seminario, donde iban a estar estudiando la palabra por la mañana, por la tarde y por la noche, y aparte visitaríamos un montón de lugares. La verdad es que fue un tiempo extraordinario. Como era un grupo numeroso, un grupo grande, viajábamos en 2 furgonetas y en un pequeño coche que alquilamos, que tuvimos que alquilar. Y un día, cuando fuimos al Mar Muerto con el grupo, que por cierto lo pasaron de maravilla, ahí se revolcaron como cochinitos, vamos, lo pasaron de maravilla. Resulta que cuando nos íbamos, el pequeño coche que habíamos alquilado, no arrancaba. Entonces imagínense lo que es estar allí en el Mar Muerto. Yo no sabía cómo se decía los cables de las pinzas del coche, ni en inglés, ni en hebreo, ni en nada. Pero bueno, el Señor me puso en gracia, por allí me busqué la vida y pudimos, gracias al Señor, arrancar el coche. Llegamos a Jerusalén, pero al día siguiente salíamos muy temprano para Galilea y el coche tampoco arrancaba. Era Shabbat y yo nunca vi un día de reposo de tanto reposo como ese día. Yo ni pájaros había ese día. ¿Qué hacemos? Un día de reposo, ¿dónde consigo yo unas pinzas, unos cables para arrancar el dichoso coche? Ya habíamos quedado cerca de Galilea, en el Yardenit, porque a todo esto también tuvimos un culto de bautismo. Ahora les pondremos ahí también unas fotografías para que las vean. Habíamos quedado con Adolfo, que él subía de Tel Aviv y nos íbamos a encontrar allí. El caso es que, bueno, gracias al Señor pude encontrar un aparatito, que ya se lo enseñaré, es como si fuera un pequeño móvil, que me decían que con eso podía arrancar el coche. Digo, bueno, pues como esta gente es tan lista, pues habrán inventado algo que se puede utilizar para arrancar el coche. El coche, gracias al Señor, arrancó y nos pusimos en carretera, pero se volvió a parar el coche. Arrancó y se volvió a parar el coche. Y ya a la tercera vez ya el coche no arrancaba. Entonces nos vimos ahí en un pequeño dilema. ¿Qué hacíamos? Entonces llamamos al servicio de emergencia de la Rentacar y nosotros con las 2 furgonetas decidimos salir, esperarles en el Yardenit, esperarles arriba en Galilea. Después ellos ya se unirían a nosotros y el caso es que, bueno, sí, se pudieron unir a nosotros, pero claro, esto ya crea un pequeño ahí, un desfase de horarios, de tiempo y tal, pero bueno, gracias al Señor fue un incidente que el Señor nos ayudó. Quiero decirles que en Shabbat, en Jerusalén, se para la ciudad y no hay nada, está todo parado, no hay transporte, no hay coches, no hay nada.
y el tener que buscarte la vida con un grupo, con la presión que llevas, con los horarios que tienes que cumplir, nos esperaban en el barco, nos esperaban en un sitio para comer. Bueno, gracias al Señor, Dios nos dio la gracia suficiente porque, en fin, no es fácil nada de esto, pero bueno, gracias al Señor llegamos, estuvimos ese día allí y resulta que esta hermana de la cual les estoy hablando, nuestra hermana Miguelina, junto con su hija, resulta que pidieron ser bautizadas. Ellas no tienen ninguna experiencia, digamos, eclesiástica de iglesia, sino que, como ella bien dice, su iglesia somos nosotros. Ella está muy contenta de que esta tarde estemos aquí diciendo todo esto, porque ella me dijo que ella quería esta tarde escuchar todo el informe que yo daba sobre Israel, y ella me dice a mí muchas veces que ella cuando llega hasta ahora cierra su clínica y se pone allá a escuchar, y sé que nos está escuchando y por eso le mandamos un saludo a ella y a su hija. Y ellas pidieron ser bautizadas. Para mí fue una sorpresa porque no les había yo hablado en absoluto, pero también aproveché la oportunidad para comentarle a nuestro hermano Adolfo, que vive en Tel Aviv, si una de sus hijas, que también se había convertido no hacía mucho tiempo, se quería bautizar. Y la chica Sara pues dijo que sí, ¿no? Entonces yo quiero ponerles en esta tarde algunas fotografías de este viaje para hacerles también a ustedes copartícipes, porque ustedes también oraron por nosotros y sus oraciones se notaron, ¿sabes? Sus oraciones se notaron en todo momento. Bueno, ahí tenemos una fotografía. A mis espaldas estaría la sinagoga más vieja de Jerusalén, una sinagoga que visitamos en una ocasión. Ese día estaba cerrada, no pudimos entrar. Es una sinagoga de los caraítas, judíos caraítas, por lo visto proceden del Cairo, y son los únicos judíos que aceptan única y exclusivamente la Biblia como la base de su fe. Es decir, no aceptan la tradición, ni todo el Talmud, ni todas estas cosas que se han ido añadiendo con el paso del tiempo, y son gente de verdad muy especial, gente muy extraordinaria. Yo los quise llevar para que la vieran, pero estaba cerrada. Pero enfrente, eso que veis ahí, son las ruinas del palacio donde Herodes vivía en la ciudad de Jerusalén. Lógicamente están ruinas. Herodes tenía muchos palacios, muchos. Tenían en Masada tenía uno, tenían en Belén otro, en fin, tenían en Cesarea la Marítima otro, y este era el palacio en el que él vivía en la ciudad de Jerusalén. Lo están restaurando y bueno, como allí están siempre de obras, esperemos que en cuanto lleguemos en otro viaje pues ya esté totalmente restaurado. Esa es la tumba, el jardín de la tumba, y ahí adentro hubo un tiempo de quebrantamiento tremendo. Los jóvenes que vinieron de Argentina, junto con estas hermanas que les estoy comentando, entraron y el Señor les tocó, les quebrantó, y ahí estaban llorando y quebrantadas. Ese es el único lugar de Jerusalén que está, digamos, custodiado o cuidado por hermanos cristianos evangélicos, ¿vale? Entonces ahí trabaja un hermano que algunos de ustedes conocen, se llama César, muy agradable, un chico paraguayo, bajito, yo le digo un pequeño gran hombre, y allí pues siempre hay que ir, y allí además celebramos la Santa Cena, el pan y el vino, y es un lugar muy especial porque al lado está lo que sería el Monte de la Calavera, que cada vez se puede ver menos por el tema del tiempo, el deterioro, la erosión, pero bueno, esa es la puerta de acceso al sepulcro donde estuvo el Señor Jesucristo hace 2000 años. Por supuesto está vacío, no vayan a pensar ustedes que está dentro, sería una tragedia, ¿no? Ir a Jerusalén y encontrarnos el cuerpo de Cristo dentro. Recuerdo que en un viaje un hermano una vez me preguntó: hermano, ¿qué venimos a ver aquí? Y le dije: ¿aquí? Nada. No, pensaba que veníamos a ver algo. Digo, bueno, aquí venimos a ver una tumba vacía. Gracias al Señor que está vacía, ¿vale? Ok, ponemos la otra foto. Esto es, bueno, salimos un día de la casa caminando, bordeando las murallas de Jerusalén, y ya comenzábamos el día muy temprano a la mañana y estábamos todo el día caminando de un lugar para otro, explicando muchísimas cosas del viaje. Y ahí estamos en la Jerusalén del tiempo de los romanos. Ustedes pueden ver los edificios por encima de nuestras cabezas. Jerusalén ha sido destruida muchas veces, entonces cada vez que se destruía, se construía encima, se destruía, se construía encima. Por lo tanto hay muchos niveles, pero hay una parte, una avenida de la época de los romanos que se llama el Cardo, y es una avenida que se puede caminar. Entramos por aquel túnel que ustedes ven al fondo, y allí es el barrio judío, y esa era una mañana paseando con los hermanos. Nos cogió mucho calor, fue un tiempo de mucho calor, por eso voy a ir con mis sandalias y en otras ocasiones con un pantalón corto porque hacía mucho calor. Así que bueno, seguimos. Ahí estamos ya en pleno desierto de Judea. Ese es el grupo de los hermanos.
Ya digo, había hermanos de Bélgica, aunque eran peruanos, algunos ecuatorianos. También teníamos los dos chicos argentinos y teníamos estas dos hermanas, Miguelina, que es de la República Dominicana. Su papá fue embajador de República Dominicana en Israel, junto con su hija Chantal, aunque viven en Gerona, ¿no? Y esa es una fotografía que sacamos en pleno desierto de Judea. Allí a la altura del pantalón rojo de esa hermana a la derecha, allí veis como un arbolito al fondo. Ese es el famoso camino del buen samaritano, el real, el que se puede transitar todavía desde la ciudad de Jericó, donde vivían los sacerdotes, hasta la ciudad de Jerusalén. Ese es el famoso camino del buen samaritano, donde se cuenta la historia de aquel hombre que cayó herido. En fin, todos conocéis la parábola, ¿no? La historia. Bueno, un hermano, una noche, un hermano ecuatoriano, dijo: ay, pero la cocinera es española. Una hermana extraordinaria, estrella, se llevó todas las estrellas, porque la verdad que fue una bendición tener a esta mujer allí. Y este hermano le dijo: ay, pues si usted es española, una noche nos debería hacer una paella. Pero lo dijo así, ¿no? Como sin querer. Y al día siguiente, miren qué pedazo de paella nos hicieron. A los hermanos les gustó muchísimo. Y fue una sorpresa, fue una bendición el poder comer esa noche ese pedazo de paella, ¿no? ¿Ok? Ese fue el día que los hermanos llegaron. Están un poquito desordenadas las fotografías. Detrás del grupo, ustedes ven, creo que se puede ver bien, ¿verdad? Ok, se ve una menorá gigante. Esa menorá la hizo Salvador Dalí y fue un regalo que en su tiempo Salvador Dalí, el famoso pintor y artista catalán, pues regaló a Israel. Y claro, cuando llegas al aeropuerto y sales del aeropuerto y te encuentras ese pedazo de menorá gigante, pues es la primera foto que la gente se hace nada más llegar al país, ¿no? Claro, los hermanos venían de Bélgica, todos estaban abrigados y tal, pero bueno, ya durante el día ya podéis ver que ya nos tuvimos que poner ropa de verano. Ahí estamos en pleno desierto de Judea, dando las explicaciones correspondientes. Ese es el pastor Eduardo. El pastor Eduardo es el pastor de la iglesia de Bélgica. Él vino con su esposa y con un grupo de hermanos de su congregación. Y ahí ya habíamos terminado el bautismo en el río Jordán, ¿vale? Un hermano encantador. Esta es nuestra hermana Miguelina. El día de su bautismo estaba muy, muy emocionada. Y bueno, la verdad que fue un tiempo muy especial. Gracias al Señor el agua no estaba tan fría como en otras ocasiones. Y ahí era ya saliendo del agua, bueno, en plena efervescencia, en pleno gozo y alegría, ¿no? Y creo que esta es su hija Chantal, una chica de 19 años, que cuando yo pedí que dieran algún testimonio antes del bautismo, dijo algo que nos quebrantó a todos. Ella dijo: desde que llegué a Israel tengo una voz metida en la cabeza que me dice continuamente: yo te amo y morí por ti, yo te amo y morí por ti. Digo, bueno, pues ese es el Señor, el que te está hablando, ¿no? Y esa es su hija. Esta es la familia de nuestro hermano Adolfo. A la derecha mía está su niño, Johanan, el pequeñito. Al centro está su esposa Paula y a la izquierda están sus dos hijas, Sara y Mafe. Ellos se unieron a nosotros y pasamos todo el día sábado juntos, y ese es en el barco que navegamos habitualmente en el mar de Galilea. Ahí estamos en la casa de Jerusalén. Una mañana íbamos a salir y ahí nos hicimos una foto en la fachada de la casa. Gracias al Señor por este lugar tan hermoso, tan céntrico, que nos permite ir caminando a los lugares principales de la ciudad de Jerusalén. Decirles que el Señor nos guardó, aunque había paz por todas partes. No tuvimos en ningún momento sensación de peligro, ni muchísimo menos. Yo sé que ha habido cosas que se han dicho y tal, pero nosotros, gracias al Señor, en todo momento estuvimos bien, estuvimos protegidos y disfrutando, y nos llamó como siempre la atención que Israel es un país de millones de jóvenes, de miles y miles de jóvenes. Ves jóvenes por todas partes, la gente contenta, la gente muy, muy tranquila, a pesar de lo que haya a su alrededor. No hay más, ¿no? Vale. Y el Señor, pues gracias al Señor, fue muy bueno. El grupo estuvo muy tranquilo, muy bendecido en todo tiempo, y probablemente en el verano un grupito de estas hermanas de Bélgica, lo más probable es que cuando Elena haga una actividad con las hermanas, lo más probable es que ellas vengan
Y bueno, ya también tenemos confirmación de que esta niña Chantal, la que se bautizó, va a venir al campamento de jóvenes. Y también hablando con Adolfo ayer, que estuvimos hablando más de 1 hora y media desde Jerusalén, desde Tel Aviv, me decía que va a hacer todo lo posible para que sus 2 hijas y su esposa puedan venir en agosto también para que puedan asistir al campamento, ¿no? No somos conscientes, yo siempre lo digo, yo el primer sorprendido de la repercusión que tienen el hecho de que muchas personas puedan ver los cultos desde sus hogares, no porque por el hecho de que no quieran venir a la iglesia, sino porque no tienen iglesia. Y esta congregación, nosotros nos hemos convertido en su iglesia. Esta hermana Miguelina me decía que ella no tiene una iglesia donde poder congregarse. Vive en un pequeño pueblo de la provincia, de la región de Gerona, pueblo de 6-7 mil personas, no hay congregación. Y hay un grupo de hermanos, tal vez 10-12 hermanos, que siguen nuestros cultos habitualmente, que no tienen dónde congregarse. Yo me he comprometido con ellos cada vez que pueda hacerles una visita, ¿vale? Para poder estar allí con ellos y ministrarles y participar de la Santa Cena y estar con ellos allí unos días. Oren por este grupo. Nuestra hermana Miguelina también quiere venir en el verano. Bueno, si vienen todos los que han dicho que quieren venir, no vamos a caber en la isla, ¿eh? Pero bueno, oren por todas estas personas que me dicen que les diga. Yo les digo lo que ellos me dicen. Valoren lo que tienen. Valoren el hecho de que usted pueda venir a una iglesia. A ellos les gustaría y no pueden. Valoren el hecho de poder tener un pastor. A ellos les gustaría tener un pastor, digamos, físico, y no lo tienen. Entonces, que valoremos todo lo que el Señor nos ha dado, porque no en todas partes los creyentes tienen las oportunidades y el privilegio de congregarse y de reunirse como nosotros lo tenemos aquí, en este hermoso lugar, aquí en plena ciudad. Porque yo el otro día, hablando con Elena, le decía, oye, qué bueno que el Señor haya puesto esta iglesia en el centro de la ciudad. Porque sí, yo sé que gracias al Señor hay otras congregaciones, pero en esta ubicación tan bien ubicada no hay tantas, ¿no? Así que damos gracias al Señor por este privilegio, y aprovecho también la oportunidad para agradecer a Anderson y a Marcos, que han estado compartiendo en este tiempo. Sin ellos sería imposible el que yo pudiera salir. Ustedes saben que mi ministerio no solamente es un ministerio de puertas para adentro, sino es también un ministerio de puertas para afuera. Y usted tiene que ser comprensivo. Usted tiene que entender esto. Su pastor es un pastor de pastores. Su pastor tiene también otras responsabilidades fuera. Y mi ministerio no es única y exclusivamente atenderles a ustedes los jueves y los domingos, ¿no? Sino que tengo muchas más responsabilidades y mucha gente, ¿verdad? Y entonces usted tiene que entender que de vez en cuando tenemos que salir, porque es nuestra obligación, es nuestro ministerio. Nosotros ya vamos a hacer dentro de muy poco tiempo 40 años de ministerio y en tantos años, pues oye, se abren muchas puertas, muchas posibilidades, muchas cosas. Cuando volvimos de Israel tuvimos un retiro. Bueno, dormimos en la casa del pastor Antonio, que como siempre son excelentes, su trato, mandan saludos para la iglesia. Estuvimos con ellos la noche del miércoles durmiendo, y el jueves me pidió predicar en su iglesia. Y bueno, allí pues hay un montón de hermanos que también nos aprecian mucho, nos quieren mucho, sobre todo son hermanos de Perú, muchos de ellos. Y entonces ya al día siguiente salimos para Sicilia, esta isla que me quedé sorprendido lo larga que es. Tiene 27.000 kilómetros cuadrados. ¿Saben cuántos kilómetros cuadrados tiene Tenerife? 2.700. Si Tenerife es el 10% de Sicilia, decimos, yo, Tenerife, qué grande, y de aquí al sur la gente dice, uff, ¿sabes qué larga es Sicilia? 450 kilómetros de larga. Es una isla grande, ¿eh? Es una isla muy grande con más de 6 millones de habitantes, ¿no? Y allí estuvimos en un retiro el viernes, el sábado y el domingo. Del retiro les hablaré en otro momento. No voy a hablar hoy del retiro porque el día que les hable de este retiro, pues no quiero que salga nada al aire porque son otras cuestiones, pero allí estuvimos viernes, sábado y domingo. Los hermanos nos trataron de maravilla. Estuvimos con el hermano Daniel, me preguntaron por ti, por Conchi, Daniel, su esposa Flor, y vinieron hermanos también de Suiza y de otros lugares, y bueno, gracias al Señor allí estuvimos también muy bien. Y el domingo terminó el retiro y tuvimos que volver otra vez a Milán, y entonces allí en el aeropuerto, pues claro, no era prácticamente
factible el ir a la casa de Antonio, dormir para volver a levantarnos, y entonces nos quedamos allí en el aeropuerto y nos hicimos una chabola allí con las maletas, nos rodeamos allí con las maletas, nos hicimos una chabolita y allí pasamos la noche y al día siguiente venimos para acá y estamos muy agradecidos por este tiempo en el que el Señor nos ha permitido llevar almas nuevas a sus pies. Eso para mí es lo más bonito de todo, ¿sabes? Para mí lo más bonito es que cuando yo el viernes prediqué en ese retiro, hice un llamamiento y 4 personas pasaron adelante, personas nuevas. Uno de los pastores me dijo que 2 personas que habían pasado era un matrimonio que hacía muy poquito tiempo, 2 o 3 cultos habían ido a su iglesia, pero que aún no se habían convertido, aceptaron al Señor junto con otras 2 personas. Y para mí eso es la alegría y el gozo más grande, el poder llevar almas a los pies de Cristo. Aparte de poder, pues en fin, ayudar y bendecir a otras muchas personas, ¿vale? Entonces, este mes de mayo tenemos 2 eventos importantes. Les explico. El día 30 de mayo es el Día de Canarias, es un día festivo, ¿vale? Creo que cae el miércoles, ¿sí? Entonces, hemos decidido pasar ese día todos juntos en el puerto de la Cruz. Los hermanos están preparando, con motivo del Día de Canarias, unos stands y comida y tal. Si alguien quiere sacar la ropa de mago de canario del armario e ir con la ropa típica, estupendo, porque ese día pega bien, ¿vale? Ya otro día no. Pero si el día 30 quieren ir a pasar el día juntamente con nosotros allí, pues sería excelente, porque todo lo que se recaude, ¿vale? La comida que compremos allí, todo lo que se recaude se va a destinar para poder terminar ya las obras y la ampliación que se está haciendo en la piscina del Puerto de la Cruz, ¿de acuerdo? Entonces, animo a que todos vayan, es un día festivo, creo que nadie trabaja, no hay estudio, no hay escuela, por lo tanto suban el día 30. ¿Pues a qué hora? Pues no sé, 11, 11:30, 12 de la mañana, en fin, la hora que ustedes quieran. Vamos a estar allí, haremos reuniones y cantaremos y estaremos todos juntos ese día en el Puerto de la Cruz. ¿Qué día es? El 30, con motivo del Día de Canarias. Perfecto. Si quieres llevar alguna visita, si quieres llevar a alguna persona nueva, pues excelente, sería estupendo. Vamos a ver cómo está el día, yo pienso que va a estar bien, si podemos poner fuera las sillas y los instrumentos y el sonido y hacer un culto al aire libre, pues estupendo, ¿vale? Día 30. Pero el domingo anterior, el domingo día 27, vamos a tener aquí algo histórico. Algo histórico. No lo hemos hecho nunca. Bueno, lo hice una vez, en el Puerto de la Cruz. Anderson lleva con nosotros en la iglesia 10 años. En estos 10 años ha mostrado fidelidad, ha mostrado madurez y crecimiento. Él ha sido hasta el día de hoy, y seguirá siéndolo, el responsable de los jóvenes. Para mí ha sido un alivio el tener a Anderson encargado de los jóvenes, porque yo no he tenido nunca que preocuparme por campamentos, por retiros, por cultos, por salidas, sino que él lo ha llevado estupendamente. Y yo creo y quiero, ya lo hemos hablado con Marcos y con otros hermanos de la congregación, el día 27, domingo por la tarde, yo quiero nombrar como copastor de esta iglesia a nuestro hermano Anderson, para que lo sepáis. Estaba por ahí, pero no lo veo. ¿Se fue? Ok. Él va a ser a partir del día 27 de mayo el copastor de esta iglesia, ¿vale? No, el chico que lleva a los jóvenes. No. Cuidado cómo hablas, ¿eh? Un respetito. Ninguno tenga en poco tu juventud. Yo le diré a él lo que tiene que hacer, pero a ustedes le digo respeto. Que yo fui pastor con 19 años, ¿vale? Y con 21 ya tenía mi primera iglesia. Entonces la edad, no mezclemos las cosas porque entonces no vamos a entender. Entonces el día 27 los hermanos del Puerto de la Cruz van a venir, ¿vale? Es un día histórico, un día bonito, sobre todo para él y para su familia, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a imponerle las manos, vamos a orar por ellos y vamos a tener un culto especial el día 27 de mayo, ¿de acuerdo, hermanos? Así que tenemos estos 2 eventos, el día 27, el nombramiento de copastor de Anderson, y el día 30, el Día de Canarias, vamos a pasarlo juntos. En junio, el mes de junio, confío, y ya me reuní ayer con Marcos y bueno,
¿Estamos de acuerdo en esto? Vamos a confiar de que la piscina ya esté totalmente terminada del Puerto de la Cruz y queremos tener bautismos, ¿vale? Entonces, yo no veo esta tarde a Juan Manuel, este chico cubano, no está, pero Manuel me había dicho que se quería bautizar. Bueno, si hay algún hermano más, alguna hermana, algún joven, alguien que quiere aprovechar para bautizarse en el mes de junio, háblate conmigo lo antes posible, ¿vale? Porque queremos en el mes de junio, antes de que ya comience el verano, tener un culto de bautismos y va a ser también un día muy bonito, ¿de acuerdo? Así que ténganlo presente. Y me gustaría que lo antes posible me pasarais las fechas del campamento de los jóvenes para ya publicarlas y para comenzar a orar. De hecho, ya le pido a la iglesia que por favor desde ya esté comenzando a orar por el campamento de jóvenes, porque queremos, como siempre, que el campamento sea un momento especial para todos los jóvenes que asistan, y estamos confiando de que este año tendremos, Dios mediante, si así el Señor lo permite, visitas, y quiero que tengamos un tiempo muy especial. Yo creo que generalmente suele ser la tercera semana de agosto, ¿sí? Elena, ¿me quieres decir algo? Bueno, pues lo damos después entonces. Entonces, oren por favor desde ya por el campamento de los jóvenes de este verano. Y queremos animar a todos los jóvenes a que por supuesto asistan. Si yo fuera joven yo asistiría, ¿vale? Entonces, ténganlo presente. Vamos a orar un momentito, para que esta palabrita que les quiero compartir en este momento sea de bendición y todos y cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, ¿no?, a través de la palabra del Señor, y vamos a darle sobre todo gracias, ¿eh? Por favor, yo pido que en este momento cierres tus ojos, le des gracias al Señor por lo bueno que Él es con nosotros. Dios ha sido tremendamente bueno siempre con nosotros y lo va a seguir siendo, porque Él no cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y por eso en esta tarde, Señor, queremos hacer esta oración de gratitud y reconocer públicamente y confesarte como ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de bondad que siempre nos ha demostrado que está a nuestro lado. Señor, danos fuerzas para seguir en tus caminos, que nunca te abandonemos, sino que siempre te confesemos, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra vida y nuestras acciones. Que nuestra vida sea un testimonio para muchas personas que aún no te conocen y aún no te han recibido. Que nuestra vida sea una vida verdaderamente atractiva para que la gente que rechaza el Evangelio puedan ver en nosotros algo diferente y que podamos realmente tener siempre una actitud de gratitud, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, por todo el camino que hemos recorrido juntos, y te doy gracias también por todos y cada uno de los hermanos que en esta tarde están aquí en esta congregación, en este culto, y por todos los hermanos y hermanas que nos estarán viendo ahora de diferentes partes del mundo, y después también los bendecimos, y gracias por sus oraciones y por su apoyo hacia nuestra vida. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Como yo les decía, quiero leer el Salmo 121. Sé que es un salmo muy conocido y doy la bienvenida a todos, y sobre todo hay una parejita nueva, no sé si han estado en el tiempo que yo he estado fuera. ¿Ya habéis estado? ¿Sí? Bueno, después nos saludamos. El Salmo 121, que empieza diciendo cántico gradual o cántico de las subidas, era una de las canciones que se cantaban cuando los peregrinos subían a la ciudad de Jerusalén a adorar al Señor. Saben ustedes que 3 veces al año era obligatorio que tenían que subir a Jerusalén. ¿Por qué digo subir? Porque Jerusalén está en alto. Si usted conoce Jerusalén, los que han estado conmigo lo saben, Jerusalén está casi a 800 metros de altura. Entonces, cuando se va a Jerusalén, siempre dice, subimos a Jerusalén. Y cuando usted va a Capernaum, a Samaria, a Tel Aviv, a donde sea, pues usted desciende, ¿vale? Entonces, cuando se subía a Jerusalén, los peregrinos, los que iban con sus diezmos, con sus ofrendas, cuando iban en la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, 50 días después, que es la que se va a celebrar ahora, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, y finalmente entre el mes de septiembre, octubre aproximadamente, la fiesta de los tabernáculos, la gente subía cantando, y este era uno de los salmos que se cantaba. Y es muy bonito porque dice, alzaré
mis ojos a los montes. Léalo conmigo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Salmo hermoso, que por cierto, antes de ayer vino Anderson con Vanessa y los niños a hacernos una visita, y Benjamín lo sabe de memoria, así que usted también apréndaselo. Son solamente 8 versículos y es muy facilito de aprendérselo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Saben, tuve una experiencia, fuimos a una tienda a comprar unas especies y había 2 mujeres judías hablando entre ellas, y una le decía a la otra: tengo tantos problemas, estoy tan cargada, tan agobiada. Y le dije: ¿le puedo decir algo? Se quedaron así. Le digo: y se quedaron, y le cité todo el Salmo 121, y me dice una de ellas: gente como tú tiene que venir aquí para que nos digan esas cosas. Digo: bueno, pues nada. Así que la confianza que tenemos en el Señor está a prueba de bombas, ¿sí o no? ¿Y por qué confiamos tanto en el Señor, hermanos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Es que seremos fanáticos? No. Lo que pasa es que la confianza en el Señor está a prueba de bombas, porque Él nos ha demostrado que nos podemos confiar, podemos fiarnos de Él, y Él nunca nos va a fallar. Mire, hemos leído en parte de este salmo en esta tarde: el Señor es tu guardador a tu mano derecha, y dice: Él no se adormecerá, es decir, no se quedará dormido. ¿Cuánta gente se ha quedado dormido en un tiempo de guardia? ¿Cuántos soldados se pueden quedar dormidos en su puesto de guardia? Yo me acuerdo una vez, cuando estaba en el ejército, que tuve que ir a relevar al chico que estaba en el puesto de guardia, y estaba dormido. Estaba totalmente dormido. Eso es un delito. Puedes terminar con tus huesos en la cárcel. El que un soldado que tiene la responsabilidad de cuidar a 4 o 5 mil compañeros que están durmiendo tranquilos, sabiendo que tú estás ahí armado, vigilándoles, y que tú te quedes dormido. La Biblia nos habla mucho acerca de la atalaya. La atalaya era el hombre que estaba en lo alto de ese monte o en esa torre, mirando, oteando al horizonte y diciendo: oye, cuidado que viene el enemigo. Y la Biblia dice: ay de aquel que se quede dormido, la sangre de toda la ciudad será demandada sobre la cabeza de esta persona. Bueno, y en cierto sentido, los cristianos, la iglesia del Señor es la atalaya. Somos los voceros, los que les decimos a la gente: hey, que Cristo viene, que la palabra es verdad, que tienen que arrepentirse. En fin, todo eso que ustedes saben, ¿verdad? Y saben, una vez leímos hace poco aquí en este mismo púlpito que la guardia personal del rey Saúl se le quedó dormida. ¿Se acuerdan? Y bajó David de las montañas, se metió en medio del campamento, cogió la lanza de Saúl, se la lleva y empieza a gritar: ¡Abner! ¡Abner! Fíjate tú qué nombre tiene. Padre Ner Luz, padre de luz, el que tenía que proteger al rey. Le dice: ¿cómo es posible que te has quedado dormido? Imagínate tú, David podía haberlo matado. Pero eso nunca va a ocurrir con el Señor, porque el Señor no se cansa. Los discípulos se cansaron y se le quedaron dormidos. ¿Se acuerdan? En el huerto de Getsemaní se le quedaron dormidos. Les pide oración y se les quedaron dormidos. Sin embargo, el Señor jamás dormirá, porque no se cansa. El Señor está velando por tu vida y por la mía 24 horas al día a la diestra de Dios Padre, clamando, intercediendo por ti. Cuando tú no oras, Él ya oró por ti. Cuando tú estás tal vez desanimado, decaído, Él nunca se va a desanimar ni va a decaer su semblante, sino todo lo contrario. Siempre te protegerá, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, hermanos, tenemos la confianza de saber que tenemos un Dios que ha prometido, y lo que el Señor cumple, o lo que el Señor promete lo cumple, que va a cuidar de tu vida, tu parte física, tu parte psicológica, tu parte económica, tu parte familiar, etcétera.
De todas y cada una de las áreas de tu vida el Señor va a cuidar. No tienes que tener ningún temor. El que tiene temor es porque no termina de fiarse de Dios. ¿Temor de qué? ¿De qué puedes tener miedo? De no tener trabajo, pero si el Señor es mi pastor, nada me faltará. De caer enfermo, pero si por su llaga fuimos nosotros curados. De que se metan contra ti, pero aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. ¿De qué puedes tener temor? Cuando tú conoces al Señor de verdad y tienes una relación con Él, tú sabes perfectamente que el Señor cuida de tu vida, ¿sí o no? Íbamos Elena y yo caminando una tarde por Jerusalén y venía hacia nosotros una chica y al oírnos hablar español, como les gusta tanto el español a muchos allí, nos empezó allí medio 4 palabras en español, un poquito en inglés, un poco en hebreo y tal. Y hay un momento en el que la chica me pregunta, ¿qué religión tienes? Y yo le dije, ¿yo? Ninguna. ¿No? Claro, como allí todo el mundo tiene una religión. Digo, yo tengo una relación con Dios que es diferente. Y dice, eso es lo que yo quiero tener. Eso es lo que yo quiero tener, una relación con Dios. Allí estuvimos un poquito hablando y le dimos la página web de la iglesia y no sé si algún día nos verá o no, ¿no? Lo que está bien claro es que nosotros, hermanos, la relación que tenemos con el Señor es una relación de amor, es una relación abierta, es una relación transparente, cercana, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos cuida, que nos protege, que Él tiene todo absolutamente bajo su control. No hay nada, ni un solo detalle que se escape de su control. Cuando les conté el detalle de que se nos rompió el coche, no arrancaba por la carretera, claro, uno dice, Dios mío, ¿qué hago yo aquí ahora? Ahí tirados en la carretera, pero el Señor siempre, de alguna manera nos sorprende, ¿verdad? Y lo que parece aparentemente negativo, dice que Él siempre lo cambia en cosas buenas para su gloria y para su honra. Pablo decía, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, todas las cosas que me han sucedido, tremendas persecuciones, incomprendido, abandonado, dice, todo, absolutamente todo ha redundado para el progreso del Evangelio. Y hace tiempo estudié y averigüé qué es eso de progresar, y es un término militar romano. Era cuando los soldados cogían un machete y se abrían camino donde no había. Cuando vas por una selva y no hay camino, ¿y por dónde vamos? Bueno, pues con el machete te vas abriendo camino, ¿verdad? Y vas progresando. Eso es lo que dice Pablo, dice, yo me abrí camino donde no había. No hay obstáculo que pueda frenar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos progresando, vamos avanzando, no en nuestro nombre, sino en el nombre, sobre todo nombre del Señor Jesús. Dios poderoso, un Dios que nos cuida de noche y de día. Por eso los peregrinos podían subir a Jerusalén tranquilos, porque claro, veían, los que han estado conmigo, por ejemplo, en Galilea, en el monte Arbel, cuando ves esas murallas, esas montaña gigantesca, toda llena de cientos de cuevas a tu izquierda y a tu derecha, y tú tienes que meterte por ese desfiladero y miras hacia arriba, y arriba se ponían los ladrones, los que observaban a los peregrinos que iban con sus diezmos y con sus ofrendas viajando días y días para ir a Jerusalén a adorar al Señor. Pues oye, había ese temor, vamos con niños, vamos con las mujeres, y es un peligro. Y ahí se inspiraba el salmista para decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro siempre va a venir del mismo lado, del que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermanos, de nuestro Dios. Los cielos y la tierra no se hicieron solos. Eso es lo que el hombre dice, que todo fue así, ¡pum!, producto de la casualidad. Pero eso no es verdad. La Biblia dice que detrás de los cielos, detrás de la tierra, detrás del sol, detrás de una planta, detrás de una hormiga, detrás de cualquier cosa, está la mano todopoderosa de nuestro Dios. Y esa mano está sobre nuestra vida permanentemente, de noche y de día. Por eso no tenemos que tener ningún temor. Bueno, pero es que los años pasan. Sí, los años pasan, pero Dios no pasa. Dios sigue siendo exactamente el mismo. Incluso a los que se sienten débiles, les dice, dígalo. Diga el débil, fuerte soy. ¿Y por qué dice diga? Porque hay algo que la Biblia nos enseña, y todos ya lo sabemos, creo que a estas alturas, y es que a la hora de hablar, a la hora de confesar, a la hora de sacar nuestra fe a través de nuestras voces, algo cambia. Por eso dice que hay mucha gente que están enfermas porque con la mente piensan una cosa, pero con la boca hablan otra, y se produce como una especie de cortocircuito, ¿verdad?
Y por eso hay mucha gente que se enferma y dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, creo en su palabra, pero después se quejan, se lamentan y el cuerpo como que no termina de asimilar esa disociación, ese divorcio que se produce entre lo que crees y lo que hablas. Si crees, ¿por qué hablas así? Si crees en un Dios poderoso, ¿por qué te lamentas? ¿Por qué te quejas, no? Entonces la Biblia habla mucho acerca de hablar, de confesar. De hecho, en Romanos 10 hay un pasaje muy conocido que ustedes conocen perfectamente, que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso cuando alguien dice, no, yo creo en el Señor, yo quiero seguirle, ok, venga y dígalo en alta voz, confiéselo, dígalo. Así como dijo en un momento puntual de su vida burradas, o así como en un momento puntual de su vida dijo cualquier tontería, ahora diga verdades. Ahora acepto a Cristo, declaro que el Señor es mi Salvador, que murió por mí, que resucitó, que estará conmigo, que me va a dar fuerza, que me apoyará, que me sustentará. Y eso, hermano, reactiva su fe. No es algo mágico, es algo bíblico, que es muy diferente. Cuando usted confiesa con su boca, no su estado de ánimo, porque nuestro estado de ánimo es cambiante. De hecho, yo en este retiro que estuve ahora ahí en Sicilia, le dije, mire hermano, el Espíritu Santo no va a utilizar ni sus emociones ni sus sentimientos para hablarle. No se confundan, porque los sentimientos y las emociones son tremendamente cambiantes. Usted no está siempre igual. Un día le puede doler la cabeza, un día están sus hormonas por el suelo, otro día tiene el estado de ánimo por las nubes, otro día tiene un entusiasmo espectacular, otro día no tiene ganas ni de salir de la habitación. Pero si el Señor tuviera que utilizar nuestro estado de ánimo, apañados estábamos. Pero dice la Biblia en Efesios capítulo 6 que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Es increíble. Yo hace unos días leía esto y decimos, claro, la armadura del cristiano, sí, el yelmo, el escudo, la coraza, sí. Pero hay un versículo que dice que la espada del Espíritu o la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo va a utilizar la palabra del Señor. Por eso dice que more, que abunde la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cuando llegue un momento de enfermedad, de crisis matrimonial o de lo que sea, la palabra de Dios brote en su corazón, la confiese con su boca y el diablo tiene que dejarla en paz. ¿Hay algún ejemplo de lo que estoy diciendo? Sí, claro, Cristo. Él es nuestro ejemplo en todo. ¿Qué hizo el Señor cuando estaba siendo atacado? Nada más y nada menos que por Satanás. Mire, Satanás solamente ha atentado personalmente a dos personas. ¿Quién fue la primera? Eva. ¿Y el segundo? Cristo. Así de claro. Satanás en persona, no mandó a un demonio, no, él en persona fue y le dijo a Eva esto, esto y esto. Y en persona se fue al desierto de Judea y le dijo al Señor, puso en tela de juicio la declaración que ya el Padre había hecho. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? Que dice que se oyó la voz de Dios, se oyó audiblemente la voz de Dios. ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual, dice en la Reina Valera, ¿cómo dice? Tengo tu complacencia. Bueno, eso es como pongo toda mi confianza, mi apoyo, mi aval, deposito todo en Él. ¿Quién dijo esto es mi Hijo amado? ¿Se lo inventó el Señor? ¿Se lo dijo Juan el Bautista? No, Dios el Padre habló claramente y decretó en aquel día que ese era su Hijo amado. Se va al desierto ¿y qué le dice Satanás? Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo que si soy el Hijo de Dios? Claro que lo soy. Satanás sabía perfectamente que el Hijo de Dios era Él, pero Él siempre viene a cuestionar, siempre viene a enredar, siempre viene, ¿verdad?, a decir, bueno, Dios dice blanco, es negro, y Dios dice no morirá, yo te digo sí morirá, y siempre viene a decirlo todo al revés. Y el Señor le dijo, escrito está. Escrito está. ¿Dónde está escrito? Aquí, en la Biblia. Escrito está. Y la segunda vez que le tienta, ¿qué le dice? Mira, Satanás, ven, vamos a ver, yo quiero hablar contigo y para que entres en razones, para que entiendas. No, escrito está. Punto. La tercera vez, escrito está. Las 3 veces que por lo menos en la Biblia tenemos registrada la tentación de Cristo, la respuesta
La actitud de Cristo sí me fue igual. Escrito está, escrito está, escrito está. Luego él tenía una fe tremenda, como tú y yo tenemos que tenerla, en lo que está escrito. Porque la palabra de Dios no hay que inventarnos, sino que está escrita. Y está escrita en muchos idiomas, en alemán, en inglés, en japonés, en chino, en español, en hebreo, en griego, para que todo el mundo sepa lo que Dios dijo y lo que Dios no dijo. Y cuando el Señor Jesucristo utilizaba la palabra, estaba utilizando la espada y el diablo tenía que marcharse. Claro, después él viene e insiste otra vez, ¿no? Pues vuelve tú también con lo mismo. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasa? Huirá de vosotros, huirá de vosotros. Si al Señor le funcionó, si la estrategia del diablo fue desbaratada por el poder de la palabra de Dios, hagamos lo mismo, hermanos, hagamos lo mismo. Cuando vengan las tentaciones, que a lo mejor nuestras tentaciones no se comparan con las tentaciones que tuvo el Señor, pero da igual, cada vida es su mundo. Y usted sabe cuando el enemigo le está atacando, pues hermano, mayor es el que está en nosotros que el que está en nosotros. Eso es lo que sabemos, esa es nuestra fe, pero nuestra fe no es algo que está ahí encerrado, que nadie se entere, sino que tiene que salir. ¿Y por dónde sale? Por la boca. Con la boca se confiesa salvación. La palabra salvación es liberación, la palabra salvación es sanidad, la palabra liberación es como cuando descorchas una botella, ¿sí? Puede ser un contenido maravilloso, pero hay que abrirla. ¿Se acuerdan ustedes del famoso cuento de la lámpara de Aladino? Es un cuento. Pero el mago, mientras tenía el tapón, no hacía nada. Tú le quitabas el tapón, frotabas la lámpara de Aladino, salía el gordachón aquel y te decía, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Hermano, perdone que les ponga este ejemplo, pero la palabra de Dios no es solamente para que usted la lea por las mañanas y por la noche y nada más. La palabra de Dios es una espada que usted tiene que aprender a utilizar. Entonces, cuando usted aprende esto, usted puede estar solo en una cárcel, usted puede estar solo en un desierto, en un barco, en un avión, o donde quiera que se encuentre, y el Señor le va a proteger y le va a defender a usted siempre y cuando usted sepa en ese momento esgrimir adecuadamente el texto bíblico correspondiente. Por lo tanto, queridos hermanos, este salmo que hemos leído esta tarde es un salmo que sería buenísimo que todos nosotros nos lo aprendiéramos bien de memoria, porque nos va a venir muy bien, nos va a venir pero que muy bien en muchos momentos puntuales de nuestra vida. Y al final dice, el Señor te guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si no es algo que dice, bueno, funciona 3 meses, sino que funciona toda la vida, porque el Señor siempre ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El último día que estuvimos en Israel, oíamos muchos aviones, no los veíamos, pero oíamos mucho ruido de aviones por nuestras cabezas. Esa noche, desde Siria, Irán mandó contra Israel 20 misiles. No hicieron daño absoluto. Dice, pero ¿cómo pueden mandar 20 misiles y no pasar nada? El Señor te guardará de todo mal. Dice aquí, el Señor será tu guardador, el Señor te protegerá, guardará tu alma, te guardará de todo mal. No pasó absolutamente nada. Esa noche Israel atacó las 50 bases militares que los iraníes tenían ya montadas desde hace mucho tiempo en territorio sirio. En todas las escuelas militares del mundo se estudian las batallas, cómo le ganó Napoleón a fulano, cómo le ganó fulanito a este ejército. Y una de las batallas que dejó con la boca abierta a todos los militares y se estudia es la famosa guerra de los 6 días. Esa guerra tan cortita que en 6 días un país se enfrentó contra 8, un país chiquitito contra 8 y los reventó totalmente, artillería, aviación, etcétera, y hasta el día de hoy se están recuperando. Estamos hablando del 1967. La mayoría de ustedes no habían nacido. Bueno, solamente unos pocos, Pepita y yo y unos 2 o 3 más. Bueno, pues ahora se va a comenzar a estudiar
la guerra de las 6 horas. No ya no los 6 días. La guerra de las 6 horas. En 6 horas, Israel atacó las 50 bases militares de Irán en territorio de Siria, las reventó, con lo que significa la pérdida de cientos de millones, y probablemente Irán tardará unos cuantos años en volver a levantar cabeza. Y uno dice, qué misericordia tiene Dios con esta gente, ¿eh? Qué misericordia tan grande tiene el Señor con este pueblo. Pero ¿sabe qué? Yo lo he dicho muchas veces y ustedes lo saben. Dios ha decidido, así como decidió amarte a ti y a mí, así como Él nos escogió, y yo creo, y perdonen, yo creo que a mí el Señor me eligió desde el vientre de mi madre. Eso lo tengo yo clarísimo, ¿eh? Yo creo que a mí Dios, desde que fui concebido, cuando era allí un piojo allí, yo creo que a mí el Señor ya me escogió, y tengo muchas razones para creer eso. El Señor se empeñó en decir, este pueblo yo lo voy a proteger y yo lo voy a defender. Y Él dice en su palabra, no porque sean los mejores, no, sino porque probablemente es un pueblo con el que nadie quiera trabajar y al que nadie compraría. Porque al fin y al cabo era un montón de gente esclavas en Egipto. Pero Él se decidió y amó a ese pueblo y lo llamó su hijo. Israel es mi hijo. Y por eso dice la Biblia que Él protegerá a ese pueblo, porque el que destruya a ese pueblo, que no va a ocurrir nunca, pero el que destruya a ese pueblo es como haber dicho, lo que tú prometiste es mentira. Yo pude destruir a Israel cuando tú decías que nadie lo podría hacer, por lo tanto tú eres un mentiroso. Y esa es la guerra a lo largo de la historia, siglos y siglos. Los babilónicos lo intentaron, los griegos lo intentaron, los medo-persas lo intentaron, los romanos lo intentaron, los egipcios lo intentaron, y curiosamente todos los imperios que intentaron destruir, los imperios, los que intentaron destruir a Israel, no existen. ¿Dónde está el imperio romano? Te vas a Roma, a la antigua Roma, y te encuentras todo tirado, todo roto. Te vas a Grecia, no existe el imperio griego. Los únicos que están tratando como la gallina cuando le corta la cabeza de dar algún coletazo son los persas o los iraníes, que no quieren terminar de reconocer que no van a poder de ninguna manera destruir ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que va a defenderlos hasta la muerte, hasta el final. Y hay algo que Dios se ha empeñado en conseguir, y lo va a conseguir, y lo va a conseguir. ¿Saben qué? Que todo ese pueblo reconozca que Cristo es el Mesías. Y bueno, se han hecho estadísticas y se ha llegado a la conclusión de que prácticamente hoy en Israel, en las ciudades principales, ya hay mesiánicos, ya hay gente que está adorando y creyendo en el Mesías. Hay miles, cada vez más, cada vez más. Tuvimos el domingo por la tarde un ratito en una iglesia en Jerusalén, muy bonita, la iglesia King of Kings, la iglesia Rey de Reyes, y es una bendición el poder estar en una iglesia en Jerusalén adorando al Señor. Y los domingos es en inglés, pero el viernes es todo en hebreo para los judíos que han aceptado al Mesías, y el Señor ha dicho, todo Israel será salvo. Y es increíble cómo el Señor está tratando de trabajar y forzar y llevar hasta las últimas consecuencias a este pueblo para que le reciba. Será atacado, será lo que ustedes quieran, pero al final todo Israel será salvo, dice la Biblia. Y hasta en el libro del Apocalipsis dice que al final de los tiempos, 12.000 de cada tribu, saben que Israel está formada por 12 familias o 12 tribus, dice que 12.000 de cada tribu, es decir, 144.000 judíos en el monte de Sión. Ustedes han estado allí, donde está enterrado David y donde está el famoso cenáculo y todo eso. Subirán a ese monte y cantarán un cántico nuevo que la letra solamente la conocen ellos, y adorarán al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y esa ciudad que tanta sangre se ha derramado, y esa ciudad que la han tratado de conquistar los árabes, los cruzados, los judíos, todo el mundo, pues dice la Biblia que es la ciudad donde el Señor decidió morir, resucitar, ascender y volver en su segunda venida a la ciudad santa de Jerusalén. Entonces vemos cómo las profecías se están cumpliendo, y vemos cómo Dios está protegiendo a su pueblo a pesar de que hay una presión internacional tremenda, pues el Señor
no va a perder, el Señor siempre va a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Ese es nuestro Dios. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas: Señor, gracias, porque mi Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Creo en el Dios de la Biblia. Creo en el Dios que inspiró la palabra. Creo en el Dios que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo en el Dios de los profetas. Creo en el Dios de los discípulos. Creo en el Dios de la palabra. Y en esta tarde confieso públicamente que lo amo, que me pongo bajo su cobertura, que me someto al Dios de la Biblia, al único Dios vivo y verdadero, y tú serás siempre el Dios de mi vida. Aleluya, dígalo. Y tal vez te animes a decir: y también en mi familia confieso que tú eres el Señor, y quiero que en mis estudios tú seas el Señor, y en mi matrimonio, y quiero que tú seas el Señor en mi empresa, en mis negocios, y quiero que te encargues de mi vida, de mi economía, de mis estudios. Quiero que te encargues de todos y cada uno de los detalles de mi vida, Señor. Y quiero amarte y esforzarme por honrarte todos los días de mi vida hasta tu venida, Señor. Y oramos en este momento por el pueblo de Israel y por la ciudad de Jerusalén. La bendecimos desde aquí, Señor. Desde este punto tan distante y al mismo tiempo tan cercano, oramos por la paz de Jerusalén y oramos para que tú bendigas y protejas a todo tu pueblo que allí lucha y pelea y se esfuerza por predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y te pido, Señor, que tú nos guardes de todo peligro y de todo mal y sigas estando con nosotros hasta tu venida, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto. Ayúdanos a honrarte, a amarte y a ponerte como la prioridad de nuestra vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.